Bienvenidos una vez más a su programa, La Instrucción, el Inicio. Hoy queremos saludar a todos los que nos ven a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, pero también a todos los que de diferentes países y ciudades cada semana están viendo todas nuestras lecciones, todo lo que nosotros subimos. De hecho, por eso la invitación, no nos cansamos de hacerla, para que usted, si no se ha suscrito, lo haga, para que pueda recibir las notificaciones cada vez que vamos a subir nosotros un tema de interés. De hecho, todos los que subimos es con ese fin, todos los temas, es con el interés de que ustedes conozcan, entiendan, aprendan y puedan entonces tener un análisis crítico y puedan ustedes entonces aprender nuevas cosas, replantear nuevas ideas. Y como tal, queremos que disfruten el conocimiento. En esta hora le damos la bienvenida, pedimos para que se pongan cómodos. Hoy tenemos un tema corto, pareciera que fuera la continuación de otro, pero en realidad es como profundizando. Cada vez más queremos aprender también nosotros y somos ese tipo de personas que generamos no solamente controversias, sino también queremos colocar en ustedes la curiosidad de que nos da el conocimiento, de siempre aprender, de siempre conocer, escudriñar, ir más al fondo. Esta mañana entonces tenemos nuestro tema, como dice acá, ¿por qué se ocultó la reencarnación? ¿Por qué la ocultaron? Muchas personas piensan que el concepto de la reencarnación simplemente procede de ideas hinduistas o budistas. Creen que el cristianismo no enseñó nada sobre la encarnación, la reencarnación. Y hasta dicen que el Maestro Jesús no habló de ello, y sin embargo, al analizar y observar el proceso de consolidación eclesiástica, podemos ver que muy probablemente se intentó eliminar, como nos dimos cuenta que en el año 553, el segundo concilio, buscaron eliminar, sacar de allí, pero quedó de forma intrínseca, allí ya en los textos ya estaba, pero antes de abrazar alguna conclusión, naveguemos juntos por este poco publicitado proceso de transformación del cristianismo. Cabe recalcar que este trabajo tiene por objetivo un análisis abierto, sin ninguna pretensión de odio o rechazo a las distintas perspectivas y creencias religiosas, independientemente de tu creencia personal. O sea, aquí no estamos atacando a nadie, estamos hablando de forma abierta en todos los conceptos. También resulta interesante estos enfoques abiertos, ya que permiten observar cómo el poder termina perfilando nuestras creencias propias. A pesar del icono con el que se luchó por devastar la reencarnación, han quedado retazos que incluso en los llamados evangelios podemos encontrar. Por ejemplo, en una conversación que tiene Nicodemo y el Maestro Jesús, donde Nicodemo le pregunta si es necesario nacer de nuevo. Nicodemo entiende que se refiere a volver a nacer. Él no entiende qué se refiere con nacer de nuevo, porque le dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el seno de una madre para nacer? En uno de los evangelios que la iglesia decidió eliminar del códice aceptado, recoge la conversación completa, ya que en la versión oficial, se había eliminado las partes que lo contextualizan y que iban allí debidamente, y en esa conversación completa se entiende perfectamente que el Maestro Jesús estaba hablando de la reencarnación, no del bautizo como después dijeron, no del surgimiento allá en algo con agua, no. Hablamos del Evangelio de los 12, un texto apócrifo escrito en el arameo que fue salvaguardado por la comunidad en la que enseña en un monasterio oriental, con el objetivo de evitar la destrucción del mensaje original, lejos de la influencia de los denominados corruptores romanos, entre los que se contaba el emperador Constantino, casi padre e institutor de la iglesia, quien estableció lo que debía enseñarse sobre la religión cristiana tras su plan en el imperio. También quedan pequeños restos
que hacen alusión a la reencarnación en la vida actual, como en Juan 3:13, del mal llamado el Nuevo Testamento, que reza: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Por supuesto, esto no puede asociarse directamente a su contexto original, debido a las minuciosas modificaciones y cancelaciones que apuntaban al estado eclesiástico centralizado. Podemos entonces observar algunos ejemplos de versículos en los evangelios descartados, como hay una resurrección al salir del cuerpo y una resurrección al entrar en el cuerpo. Hay un salir de la vida de la carne y un descender a la vida de la carne. El cuerpo que colocase en la sepultura o que se consumió por el fuego no es el cuerpo que será, dice la Escritura, pues los que vendrán recibirán otros cuerpos. En verdad les digo que no existe la muerte. A lo que se le considera muerte es el portal a la vida. Así como todas las criaturas vienen de lo invisible a este mundo, así regresamos a lo invisible y así volveremos hasta que estemos totalmente purificados, hasta que hayamos completado los ciclos correspondientes. ¿Sí? Es así como funciona. Entonces, en este punto cabría preguntarse qué motivos habría detrás de este modelaje de creencias, y ciertamente podemos ver cómo la aceptación de un proceso reencarnatorio haría perder el poder de los jerarcas, ya que si tu salvación depende de ti mismo, de lo que tú hagas en multitudes de existencias, ¿qué poder tendrían ellos sobre ti? Ninguno, ¿cierto? Se les acaba el negocio. Su poder residía en que el pueblo dependiese espiritualmente de la iglesia. De ahí el axioma posterior que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, cosa que no tiene nada de cierto, porque ellos mismos, es que escuche, pregúntele a su pastor: pastor, ¿esta iglesia me salva? Y ahora que le dice que no, no le salva, en absoluto. Por favor, señor, para que lleve a Chifle, que sin rodajas y morir en Baluna, que tengo que llevar la muestra, y pues no quiero. Y si no, Está para ahí, está ahí a un lado. y si no, que habría que hay una Rubí vale como 400 de la mera rodaja. A uno con esa chatarrita se defiende. Adivine quién la metió hasta allá. Adivine. No, ahí abajo está. Se la subo y se la pega. Adivine quién. Hay que ponerle como manito porque casi no lo usamos, ¿no? No, pues que cuando haces en la le poquito aceite ahorita. Hablamos bueno más tarde. No le pasa. Pero no aquí. En este punto
cabría preguntarse qué motivos habría detrás de este modelaje de creencias, y ciertamente podemos ver cómo la aceptación de un proceso reencarnatorio haría perder el poder de los jerarcas, de todos estos líderes religiosos que manipulan a diario las conciencias de las personas. Ya que si tu salvación depende de ti mismo, de lo que tú hagas en múltiples existencias, ¿qué poder tendrían ellos hacia ti? Ninguno. Se les acaba el negocio. Su poder residía en que el pueblo dependiese espiritualmente de la iglesia. De ahí el axioma que posteriormente que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, cosa que no tiene nada de cierto. Usted le puede preguntar a su pastor de cualquier denominación, ¿verdad que esto salva? ¿Verdad que esta iglesia salva? Y aún ellos mismos le van a decir, esto no, porque esto es algo material, esto no salva para nada. Entonces, ¿a qué vas? Eso no sirve. Este fue un proceso de asimilación forzada, y observando la cronología histórica, podemos ver que primero los romanos persiguen a los seguidores del Maestro Jesús. Durante siglos fueron perseguidos y asesinados, y después, ante la imposibilidad de detener este movimiento religioso, deciden tomarlo y establecerlo. Porque inicialmente no fue así como hoy por hoy lo hicieron, porque eso lo tergiversaron, ¿sí? Tras decidir los cánones espirituales esenciales, porque ellos mismos dijeron qué libros sí, qué libros no, como lo hacen todas las religiones, que conformarían su oficialismo, estos cambios y modificaciones fueron decididos por personas centradas directamente por los jerarcas, Constantino, como lo narran los antiguos escritos griegos, y después los líderes actuales, a quienes se refieren estas bases filosóficas de la nueva religión cristiana. Está Teodosio y Lactancio, cofundadores en la iglesia, y estos son los que finalmente decidieron aquello que entraba y aquello que salía. ¿Oyó? La historia de cómo se conformó el credo de la iglesia es realmente interesante, pero al mismo tiempo muy poco conocido, debido a que la idea que se vendió es que los textos canónicos, los verdaderos y todos los demás, es sencillamente mentira. El resto de los textos eran los denominados apócrifos. Este proceso se alargó por siglos. Ocasionalmente aparecían facciones enfrentadas donde unos creían una cosa y otros creían otra. Y el que ganaba la lucha imponía cuál era el credo, forjándose el dogma dominante de tal época. Tenaz eso, ¿cierto? Así ha ocurrido. Un ejemplo de esta tendencia hacia la denominancia es lo que sucedió en el catarismo, un movimiento que intentó rescatar las creencias originales y que tuvo relativa fuerza en la zona del Mediodía francés, cuando se extendió la iglesia y comenzó la purga, su cruzada hacia su eliminación, y los persiguió como herejes y los exterminó. Históricamente es bien conocido, y sin embargo, tras la fuerte asimilación que hemos abrazado a través de la cultura, se ha tendido a justificar que la iglesia tiene el deber de deshacerse de gente inocente, pero que en realidad ni siquiera se defendía. Pero entonces, ¿qué sucede con la reencarnación? Que es lo que empezamos hablando, ¿cierto? Esta no es una creencia única del cristianismo primario, la reencarnación, y de mundos paganos, asiáticos y orientales. Los judíos también tienen esa creencia denominada en hebreo Bil Munis Shamot, ¿sí? Bil Munis Shamot, o la rueda de las almas. En este sentido, y dado que el proceso se dio en el pueblo judío, tanto el Maestro Jesús, el apóstol Juan, como todos los que en aquel momento intervinieron en la historia de la humanidad, conocían la reencarnación y la expusieron en ese momento en diferentes modos y formas. Cuando hay algo que no interesa, se guardará bajo llave y nadie se enterará. Pero ¿qué más podemos poner sobre la mesa y qué relevancia puede tener todo esto en lo que conforma nuestra concepción de la realidad y la conciencia?
en el mundo influenciado tradicionalmente por la religión cristiana, pues obviamente eso lo guardaron, engavetaron, para ellos poder seguir manejando las conciencias desde el dogma religioso. Por eso muchas veces la gente se abstiene y dice, yo no creo, no puedo creer eso porque es que la palabra a mí me lo prohíbe. Mire, no, sí le prohíbe la palabra, pero no es la palabra del Creador, ¿sí? Es la palabra que pusieron allí hace muchos siglos y usted lo da por cierto, ¿sí? En 1945 finalmente salió a la luz más de los primeros escritos judio-cristianos. 2 años más tarde, el mundo se enteró de los manuscritos del Mar Muerto, el descubrimiento que cambió la historia bíblica, o mejor dicho, del libro que denominaron sagrado. Los primeros cristianos después de esto siguieron las enseñanzas del Maestro Jesús, incluido el concepto de la resurrección, ¿cierto? Que fue añadido, que es un añadido, porque dicen, todo eso lo encontramos allá en Qumran, ¿cierto? Y mentiras que eso no es así. Sin embargo, de manera distinta al abordaje de la iglesia, hay varios ejemplos de esto. Los textos más antiguos que se conocen proporcionan dos conceptos de resurrección espiritual y corporal, el renacimiento espiritual. Póngale cuidado a esto. También conocido como nacer de nuevo en espíritu y la resurrección corporal de un ser humano, que hace alusión a lo que posteriormente se denominó reencarnación en gran parte de las lenguas indoeuropeas, ¿sí? O sea, a esa reencarnación del alma o a esa transmigración del alma, en la parte europea se le llamó a esa transmigración reencarnación. Pero para la parte occidental, no, es la resurrección. Y entonces lo tienen ahí subido, que es que pues, no va a resucitar en este cuerpo, va a resucitar en otro cuerpo. Al resucitar en otro cuerpo, ¿cómo se llama eso? Encarnación, reencarnación. ¿Sí? Porque se está encarnando en otro ser. ¿Qué? El alma. Porque un cuerpo solo no sirve. ¿Qué pasa con un cuerpo solo? ¿Dónde están los cuerpos solos? Sin alma. En un cementerio, ¿verdad? Entonces la encarnación, ¿sí? Porque es que dice que seremos encarnados en otro cuerpo, ¿sí? Se lo dicen pues así a medias, por piticos. Al usted ser encarnado en otro cuerpo, ¿qué es lo que se encarna en otro cuerpo? El alma. ¿Y a eso cómo se le llama? Reencarnación. Simplemente se lo tapan ahí para que usted no vea y tiene que esperar hasta el final de los siglos para que usted pueda encarnar nuevamente desde otro cuerpo. Ay. Lo digo, pues me da risa, perdónenme, porque yo conocí todo esto, aprendí todo esto, hasta lo enseñé y estaba más equivocado que quién sabe qué. Porque me habían enseñado a medias, ¿sí? A la manera de ellos, y el resto había quedado cubierto allí. Y precisamente por eso es que hoy por hoy, en la actualidad, sí, todos estos videos que usted encuentra son cosas que hemos descubierto al correr el velo, al salir de esos dogmas religiosos, ¿sí? Al salir de ese dominio, sí, de faraónico, y a empezar a entender al creador de la vida y empezar a entender la vida como tal, y que la reencarnación hace parte de toda la existencia humana, ¿sí? Desde el principio. Entonces, según el primer padre importante de la iglesia primitiva, Adam Tun, el alma existe antes del nacimiento. Sugirió que la preexistencia se encontraba en las escrituras hebreas y las enseñanzas del Maestro Jesús. En el periodo medieval temprano, las doctrinas de la preexistencia y la reencarnación solo existían como enseñanzas secretas del Maestro Jesús hasta en el año 553 después de nuestra era. Esta información fue declarada herejía en el Segundo Concilio de Constantinopla. La Iglesia romana decidió destruir todas las enseñanzas que hablaban sobre ella,
como antes observamos, la doctrina católica y la fuente de la riqueza de los sacerdotes podría haber estado en peligro si la gente creyera que volvería a la vida muchas veces. Si la gente creyera eso, o sea, a su pastor, a su líder religioso, a todos ellos, no les interesa, no les conviene que usted conozca esto, que usted lo entienda. Porque se acaba la chamba, como dicen en México, se acaba el trabajo. Entonces, el antiguo conocimiento enfrentó el mismo destino que muchos libros antiguos de escritores precristianos. Los obispos debían el conocimiento que pudiera probar que la institución de la iglesia no era la única opción para llevar lo que llamaban vida eterna a las personas. Durante la Edad Media, la creciente religión cristiana enfrentó nuevos problemas inesperados con el creciente número de sacerdotes, obispos, parroquias e iglesias. La nueva estructura religiosa necesitaba más dinero debido a estas necesidades. También erigieron el concepto del celibato, para con ello permitir que la iglesia fuera dueña de todo lo que pertenece a sus sacerdotes, en vez de que los bienes se volvieran a un legado familiar fuera de la estructura eclesiástica. Además, algo que resulta cuanto menos factible debido a la disparidad entre los primeros escritos y los actuales, es que decidiesen aderezar el dogma imperante con las consecuencias más terribles para los seguidores cristianos, y esto si no hacían lo que los obispos esperaban de ello, y por eso empezaron a decir: los ricos no entran a los cielos, los ricos deben entregar todo a la iglesia, ¿sí? Porque a los pobres, no, a los pobres no, a la iglesia, para que sus almas sean purificadas, porque hay que hacer nuevas obras y extender el evangelio. Es lo que dice. Pero a la larga, discúlpeme que lo haya hecho de forma jocosa, pero a la larga no es así. Definitivamente no es así. En los escritos antiguos no hay ningún tipo de alusión a la absolución de los pecados por parte de un sacerdote. De ninguna índole, sacerdote de ninguna índole. Tampoco se nombra ningún concepto como infierno, eso no existe en los anaqueles antiguos, donde se indicaba que las personas que rompían las reglas del Dios terrenal iban después de la muerte. Nunca. Otro aspecto que hizo que las iglesias se resistieran aún más a permitir la creencia de la reencarnación estaba lo relacionado con las cruzadas. Durante las cruzadas la gente ofrecía todo lo que tenía la iglesia, coaccionado bajo pena de muerte, y luchaba en el nombre del Jesús del Papa, Los luchadores religiosos habían sido menos proclives a perder la vida, según ellos, y donar todos sus bienes si creyeran que volverían en otra existencia. ¿Sí? Imaginen pues, y que ellos se los devolvían. Eso sí es mucha carreta, ¿cierto? Ya que en este sentido el concepto es totalmente incompatible con una condena eterna por no seguir el dogma eclesiástico. Cuando la Inquisición comenzó a asesinar personas por delitos de herejía y brujería, o sea, por conocer la verdad, a eso se les decía brujas y brujos, la sociedad religiosa permaneció en silencio, aunque estaban perdiendo vecinos, amigos y familiares. Los cristianos creían que era necesario permanecer del lado correcto de la iglesia en la Inquisición, pero sí querían ir al cielo y evitar el fuego, eso sí lo querían, según eso. En esa misma línea de creencias, la creencia en cualquier tipo de concepto igual o similar al karma y la reencarnación no habría permitido que los líderes de la Inquisición exterminaran a tanta gente, ya que al desaparecer el miedo, se alzarían rebeliones masivas, entonces todos a través del miedo. Hoy en día, algunas iglesias cristianas dicen que es posible que exista la reencarnación, algunos, ¿cierto? Una de las más liberales de estas organizaciones es la iglesia en los Estados Unidos, aunque con disparidad de opiniones entre los sacerdotes. Sin embargo, la creencia en la reencarnación nunca ha sido realmente aceptada públicamente por la iglesia católica cristiana. Si permitieran la reencarnación como creencia, ¿sabe qué pasaría?
arruinaría toda la doctrina que habían creado a lo largo de todos estos siglos. Puede que no destruyese completamente el cristianismo y sin embargo lo volvería a un principio antes de la transformación que hizo la Iglesia romana, ¿cierto? En realidad, la reencarnación ha sido molesta en varias ocasiones. Si observamos, por ejemplo, el caso del hinduismo, vemos que la instauración de las castas permitió a los jerarcas mantenerse en puestos de privilegio, ya que a través del dogma, aquel que nacía en la casta más de los intocables no podía usar mejor su vida, porque su condición de vida era consecuencia y castigo de las malas acciones de una vida anterior. De esta forma vemos cómo se perfilan las distintas versiones de conceptos similares también en otras religiones, en los que a través del castigo o la dependencia se posibilita un control adecuado de los pueblos que mantienen la verticalidad de poderes y la riqueza. O sea, por eso dicen que los mantienen adormecidos con la religión. De pequeño grupo, para que cualquier estrategia de control pueda surtir efecto de forma adecuada y mantenida, sea esta religiosa, política o psicológica, se hace necesario varios pilares sólidos que eviten un cambio de tendencia. Y qué mayor arma que el miedo. Si usted cree en la reencarnación, se va al infierno, le dicen a uno. Eso no es correcto, es una mentira, ¿sí? Porque la reencarnación no la podemos negar. Es algo que es innegable. ¿Qué hacemos pues? Sí. En primer lugar, es esencial que exista una dependencia directa del individuo hacia la institución X o Y, sea esta la iglesia o un estado o un régimen, y para ello es necesario un marco que promueva el miedo hacia la disidencia, promulgando castigos espirituales, físicos. En el caso de la iglesia, sanciones económicas o de represión estatal, queda excomulgado. En el caso de un estado o régimen, y el repudio de la mayoría social en los tres contextos, de modo que es necesario que se establezcan consecuencias negativas directas para poder seguir con el poder. ¿Se imagina? Al no comulgar con los preceptos establecidos por la institución, aquello que la institución en cuestión establece por el bien común, según ellos, o es la única vía para un fin positivo aparentemente unidireccional, si ciertas personas deciden alzar la voz en contra de la doctrina aplicada, van a tener consecuencias. De hecho, todos los que en un día militamos en alguna comunidad religiosa de alguna manera, al salir, a los que quedan allí les dicen: cuidado con juntarse con fulanito de tal, porque ahora es un hereje, porque ahora está en el mundo, porque ahora los puede arrastrar a la muerte y el pecado, los puede hacer perder la salvación. Eso dicen de uno. ¿Por qué? Porque ya usted piensa, tiene un pensamiento crítico, porque usted ya no come entero y el velo ha sido quitado, porque usted ya entiende, el conocimiento le ha llevado a entender que estos son dogmas creados por los hombres desde hace varios miles de siglos y que el Creador no tiene que ver absolutamente nada con eso, porque distorsionaron lo que realmente el Creador estableció, ¿sí? Entonces, toda comunidad deberá señalarles para con ello no sufrir las consecuencias de analizar o plantear una posibilidad diferente junto con los disidentes. Entonces, por eso es que a la gran mayoría de personas que estamos un día en un lugar de estos, cualquiera que sea, y sale, entonces los llaman, lo denominan con nombres despectivos, y a eso le teme la gente. Muchos le temen a ser llamados herejes, a ser llamados demonios, a ser llamados no sé qué, a ser llamados anticristos, a ser... Cuando usted despierta en la espiritualidad real de su conciencia, lo primero que empieza a trabajar es el ego.
y entiende que gracias a que su ego es derrumbado, entonces poco más le interesa que le traten de esta forma despectiva o de allí o de allá, porque hoy por hoy usted entiende que tal vez eso usted mismo hacía años atrás por la falta de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, porque no había despertado realmente en lo espiritual, había despertado en lo religioso y vivía en lo religioso, ¿sí? Entonces por eso ya no juzga ni señala, sino que simplemente le da risa y continúa su vida en el conocimiento, en el aprendizaje de todo, ¿sí? Entonces, también resulta fundamental dar difusión a los discursos que avalen el dogma dominante, según ellos, y no dar voz a aquellos que forman parte de la disidencia, para con ello reforzar el discurso único que disuade a los que pudieran en algún momento ir en contra de la verdad establecida, ¿sí? Entiendan esto. Cada comunidad religiosa, de acuerdo a su dogma, tiene una verdad establecida, ¿sí? Y eso lo defienden, porque eso hace parte de la doctrina, ¿sí? Sea de allí, sea de allí, sea de allí, y obviamente ellos van a defender eso, ¿sí? Entonces, y todos los que estén en contra de eso, salen de aquí, ¿sí? Y les aplican cosas que han escrito, que han pospuesto o que sobrepusieron en la Biblia, que el que no está conmigo está en contra mía, así que vea, tales. Eso no es cierto y eso no es, esas palabras no vienen del creador del universo, ¿sí? Porque para empezar, él no hace excepción de personas, ¿sí? Y para también continuar, él a todos los seres nos dio el libre albedrío. Entonces él nos va a dar el libre albedrío para después acusarnos porque no seguimos lo que él nos enseña. Eso es, o sea, eso es erróneo, ¿sí? ¿Me hago entender? Ya para concluir, entonces, tras asentar de forma adecuada estos cimientos, según ellos, tenemos como resultado la traída de la hegemonía, el monopolio del mensaje, la dependencia del individuo para con esta institución y el linchamiento y la disidencia por parte de la comunidad general, si llega a sublevarse, entre comillas, o a salir de ahí, la cual sustenta la verticalidad de los poderes y la influencia institucional de los hombres, no del creador, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo todas estas razones por las cuales se ocultó, ¿por qué se ocultó la reencarnación? Es precisamente por todos estos elementos que les he puesto en este día, ¿sí? Precisamente por no perder dominio, por no perder obviamente el poder, por no perder la cuestión económica, por todas estas cosas, porque puede manipular, porque puede manejar la vida de tantos, porque todas esas cosas, ¿sí? Lo que hace un dictador en uno de estos países que hoy por hoy vemos, eso mismo sucede de una forma simulada en las comunidades religiosas, ¿cierto? Y están cumpliendo con un pequeño propósito, ¿sí? Que es enseñar un poco acerca del amor, ¿sí? Acerca de una especie de rectitud o integridad, porque para qué, todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero de ahí para allá la misma escritura, ellos mismos lo enseñan, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ellos a eso que tienen, obviamente le colocan mucha levadura y precisamente por eso es para ocultar la reencarnación, ¿sí ve? Porque le dicen que lo que va a haber es una resurrección, no reencarnación, pero vuelvo y les aclaro ese concepto. A la gente le dice, no crean la reencarnación, va a haber una resurrección de los muertos, ¿sí? Le dicen que va a haber una, mentiras, son muchas veces. Y la resurrección, para poder resucitar un muerto, hay que colocarle el alma. Y dicen que lo que resucita no es el cuerpo, sino el alma. Entonces, esa alma necesita otro cuerpo. Entonces, eso es lo que se llama reencarnación. Y lo cambiaron por la resurrección.
Por eso es que debemos realmente entender en palabras claras qué es. Y eso mismo, asimismo, de esta aclaración que acabo de hacerles, hay una cantidad de cosas que los líderes religiosos no aclaran. ¿Por qué? Porque obviamente lo que todos pusimos en este día, todos estos elementos, se acabaría ese dogma, se acabaría entonces el negocio, ¿sí ve? Se acabaría la chamba, como dijimos anteriormente. Esperamos que este tema entonces haya sido de su agrado, 1, haya sido de su edificación, 2, y como tercero le invito para que envíe este mensaje a otras personas y también para que se suscriba a nuestro canal, ¿sí? Recuerde que si tiene sugerencias, si quiere aportar alguna, no hablo de dinero, no, nada de eso. Si quiere aportar ideas, sugerencias, puede hacerlo a través de nuestra correo Josías, Josías4969 @gmail.com, en nuestro correo, para que nos escriba, ¿sí? Y nos mande allí las sugerencias, ¿cierto? O preguntas si las tiene. Mientras tanto, les esperamos para la próxima semana, para que continuemos aprendiendo, conociendo más y más acerca de lo que podemos aquí aprender en su canal, la instrucción, el inicio. Mientras tanto, deseamos muchos éxitos. Chao, 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 chao.